Saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca del caso de Gabrielle Petito, que aunque fue un caso que ocurrió en el 2021, todavía es estudiado en el área de la psicología del comportamiento humano, ya que dejó mucha evidencia de comportamientos de violencia doméstica, tanto sutiles, pasivos como muy evidentes, que fueron documentados públicamente. Su nombre de pila, Gabrielle Benora Petito, fecha de nacimiento el 19 de marzo de 1999 en la ciudad de Nueva York. Fallece en el Bridger-Teton National Forest en Wyoming. Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre del 2021 a la edad de 22 años. La causa de muerte fue estrangulamiento y se calcula que ocurrió 4 semanas antes de su hallazgo, y el sospechoso principal, su novio Brian Laundrie, el cual fue encontrado muerto luego de la muerte de Petito, y la muerte fue descrita como un suicidio. Estaremos analizando las primeras 10 señales evidentes, pasivas y sutiles de lo que es la agresión, particularmente en el caso de Petito. Y la primera es responsabilidad de culpa. Es bien común que en una relación que haya control y manipulación, la víctima sienta completamente la responsabilidad de lo que allí pasa, porque el victimario nunca se hace responsable, transfiriendo esa responsabilidad a la víctima. Otra señal es la minimización de conflictos por parte de los agresores. En el caso de Petito, vemos como un Brian se muestra muy tranquilo intentando de suavizar la situación cuando se está hablando con los policías y evita profundizar en el conflicto, y eso es bien típico de los agresores que saben cómo manipular el entorno. En el caso de Petito hubo mucha evidencia física de maltrato, ya que se observó, ¿verdad?, rasgos, arañazos en el cuerpo de Brian. Sin embargo, Petito había sido agredida, pero parecía más afectada emocionalmente, lo que sugería un patrón de manipulación y control. Lamentable en este caso, la policía no hizo el trabajo de profundizar un poco más. Inclusive le dan el beneficio de la duda a Brian, entonces ya etiquetándolo como la víctima, inclusive tratándolo de una forma un poco más humana que a Petito. Otro elemento que podemos resaltar es que hubo muchos testimonios que indicaban que Laundrie tenía muchas actitudes posesivas y controladoras sobre Gaby. Inclusive ella mencionó sentirse estresada por la relación y las tensiones del propio viaje, lo que podían estar indicando un ambiente de alta presión emocional. Otro dato que podemos resaltar son los síntomas de ansiedad y de miedo por parte de Gabrielle Petito, porque en el video de la policía obviamente ella presenta unas señales muy evidentes de angustia, de llanto constante, de respiración agitada y un lenguaje corporal muy defensivo. Así que la ansiedad extrema y la autoculpabilización son bien comunes en víctimas de abuso psicológico. Otra señal muy evidente en Petito es la escalada de la violencia. Obviamente después de ese incidente con la policía, la violencia no solo continuó, sino que aumentó hasta llegar al feminicidio. En el caso de Laundrie, él regresa a su casa, a la casa de sus padres, evitando dar explicaciones sobre el paradero de Gaby Petito. En los casos de violencia doméstica es bien importante y se da mucho lo que es la triangulación, que es la utilización de terceros, obviamente para crear, ¿verdad?, una historia que no la hay, pero en defensa propia. En el caso de Petito, la desaparición de ella, ¿verdad?, él cuando regresa a su casa, ¿qué hacen los familiares? En este caso, una triangulación entre hijo, madre y padre. Protegieron e encubrieron la información a la policía e intentaron inclusive ni tan siquiera contactar a la familia de Gaby Petito. Así que hubo una deshumanización de la víctima porque se negaron a colaborar, reforzando la idea de que la desaparición de Gaby Petito no era responsabilidad de su novio. Inclusive vemos señales de triangulación entre el agresor y la policía, porque cuando la policía detuvo a Petito y a Brian en Utah, Brian usó la intervención de los oficiales para desviar la culpa y reforzar el control sobre Gaby. Inclusive se hizo pasar por la víctima, porque mientras Gaby lloraba y se culpaba,
él mantuvo completamente la calma, adoptó una postura muy relajada y llevó a que la policía terminara viéndola a ella como la agresora, dándole entonces a Laundrie la ventaja de la narrativa. Así que dentro de ese proceso hay un gaslighting por parte del agresor, porque al permitir que la policía minimizara el incidente, Laundrie entonces fortaleció la idea de que Gabby Petito era emocionalmente inestable, inclusive la llegó a llamar loca, que eso es bien usual de los agresores, algo que probablemente ya le había hecho creer en privado. Otra señal muy evidente en el caso de Petito y en la mayoría de los casos de los agresores es el love bombing. Es ese iniciar intenso dentro de la relación, apenas conociendo a su pareja, donde entonces hace una presión para que esa relación corra de forma rápida, ¿verdad? Desde el inicio. Y en el caso de Laundrie parecía que estaba apresurando, ¿verdad?, la relación, bien característico de los love bombing, y utilizando esa táctica para poder manipular y generar una dependencia a Petito, ¿verdad?, una dependencia emocional. Se comprometieron desde muy jóvenes, sin tener una estructura que pudiera llenar sus necesidades básicas planificadas. Así que este comportamiento, ¿verdad?, iba a consolidar ese refuerzo de control y manipulación antes de que entonces los familiares o las amistades de Petito se dieran cuenta de las señales de abuso. Así que hubo un aislamiento disfrazado de un sueño compartido, ¿verdad? Este recorrido por la van fue una estrategia más bien pensada por el novio de Petito, haciéndole entender que apoyaba, ¿verdad?, sus sueños, pero realmente lo que estaba haciendo era aislándola de su entorno y controlando sus espacios, su tiempo, sus emociones e inclusive sus acciones. Otro comportamiento muy evidente de lo que son las agresiones dentro de una relación son los cambios de comportamientos abruptos. En el caso de Petito, ¿verdad? En sus redes sociales ella mostraba mucho entusiasmo por el viaje, pero en privado su ansiedad iba aumentando. Entonces la presión de Laundrie por vivir esta aventura juntos pudo haberla llevado a ignorar las señales de alerta, porque cada vez la relación se convertía más intensa, de más control y de más violencia. O sea que a pesar de que estaban las señales ahí, mientras avanzaba el viaje, Laundrie pasó a ser de un novio perfecto, ¿verdad? Esa idealización que la víctima tiene de su pareja a una persona irritable y controladora. Así que su comportamiento, el de Petito, también cambió abruptamente, lo que es típico en esas relaciones abusivas, en donde el agresor, tras establecer el control, comienza a mostrar su verdadera naturaleza. Otra señal, que esta señal pudiera ser muy sutil, es las promesas de un futuro fantasioso. En esta relación de Gabby Petito y Laundrie hubo un fuerte componente de un futuro fantasioso, algo que es bien común en las relaciones abusivas y controladoras. Es este tipo de proyección que suele utilizarse para generar una falsa sensación de seguridad y obviamente mantener a la víctima emocionalmente atrapada y justificar los comportamientos tóxicos que se dan en esa relación. Así que la idea de recorrer el país junto en una van era una visión romántica de libertad y de aventura. Sin embargo, ese sueño también implicaba alejarse de la estabilidad y el apoyo de su familia, dejando a Gabby Petito muy vulnerable. Así que la imagen que proyectaba en redes sociales no coincidía con la realidad que vivían en privado, lo que sugiere que la relación dependía de gran manera de una fachada idealizada. Así que esta promesa y este compromiso de un futuro juntos, ¿verdad?, empiezan entonces a crear dudas acerca de esa relación y entonces Gabby mantiene esa relación inclusive sabiendo que no era una relación saludable. En muchas relaciones abusivas
el agresor promete un futuro ideal para calmar las dudas de la víctima y justificar los malos comportamientos. Así que es bien posible que Londres hiciera promesas sobre su vida juntos, haciendo creerle a Petito que los problemas eran temporales, minimizándolos obviamente y que eventualmente pues serían felices. Pero a medida, ¿verdad? Lamentablemente, a medida que fue avanzando ese viaje, la realidad se fue, ¿verdad? Poniendo como que más evidente y más difícil de ocultar, porque pues las peleas empezaron a ser bien constantes, el estrés aumentaba, la manipulación emocional también aumentaba. Y entonces cuando esta fantasía del futuro perfecto se rompe, entonces Londres, ¿qué hace? Bien típico de un agresor, pierde el control sobre la situación y la violencia escaló hasta el feminicidio, porque ya él no se sentía que tenía la capacidad de controlar y manipular a Petito, y obviamente él sabía que de alguna manera en algún momento Petito iba a salir de esa relación o iba a buscar ayuda, y antes de él perder todo ese control, decide entonces quitarle la vida. Otra señal que podemos ver, y esta también es dentro de lo que son los pasivos agresivos y sutiles, es los señalamientos o las impresiones o las intuiciones que tiene la familia alrededor de la relación. Esto nunca debemos pasarlo desapercibido ni devaluar lo que familiares y amistades sienten o intuyen de una relación que entienden que es una relación de agresividad, de violencia o de maltrato. Así que en el caso de Petito, tantos familiares y amigos notaron que habían unos comportamientos bien extraños en él. Así que desde el principio pudieron parecer muy sutiles, pero con el tiempo empezaron a ser más evidentes, y esto es bien usual en las relaciones de abuso. Así que vemos ¿verdad? En la serie como los padres de Petito nunca se sintieron muy o completamente cómodos, ¿verdad? Con su novio Brian Laundrie. Y aunque no tenían pruebas concretas de abuso, notaban que algo no estaba bien. Obviamente después de la desaparición de Gaby, ¿verdad? La familia de ella sintió de inmediato que Brian, su novio, y la familia ocultaban algo, especialmente cuando se negaron a responder llamadas o a ocultar la búsqueda. Inclusive vemos como algunas amigas, ¿verdad? Mencionaron que Brian tenía una personalidad muy dominante y que a veces Gaby parecía cambiar su actitud cuando él estaba presente versus cuando estaba con sus amistades. También surgieron testimonios de que Brian tenía episodios de ira, episodios de control, lo que preocupaba, ¿verdad?, a algunas personas cercanas a la pareja. De hecho, un amigo en común comenta que Brian podía ser muy celoso y posesivo, algo que se alineaba con una dinámica de control en la relación. La poca o ninguna destreza social del agresor, en este caso de Londres. Muchas personas cercanas a él lo describían como alguien introvertido, con dificultad para conectar, ¿verdad?, con los demás. Y aunque a principio podía parecer muy amigable, en situaciones sociales prolongadas tendía a aislarse o volverse más irritable, lo que hace, ¿verdad?, de que sea una característica o por lo menos un comportamiento de bandera roja. Y muchas veces en reuniones, ¿verdad?, con la familia de Gaby Petito, él no interactuaba fácilmente, no se podía integrar fácilmente a la familia de Petito y tenía una actitud incómoda. Y sobre todo hubo testigos, ¿verdad?, donde vieron las explosiones de ira de Londres, inclusive pues en público, cuando se enojaba, cuando actuaba de forma agresiva, ¿verdad? Y este tipo de reacciones sugiere que no manejaba bien el estrés social y tenía dificultades para regular sus emociones en público. Otra característica de relaciones tóxicas o de violencia doméstica es la idealización por parte de la víctima y sus familiares. Es este ciclo, ¿verdad?, de idealización y de valorización, ambas a la vez. Y entonces es una fase de mucho amor, de mucha conexión y una conexión muy intensa, donde al inicio de la relación y en ciertos
momentos, ¿verdad? La persona se muestra muy cariñoso, muy comprometido y eso hace que la ilusión, ¿verdad?, de la pareja o de la relación se solidifique y se vuelva más fuerte. Pero sin embargo, existen estas fases de irritabilidad y de abuso emocional donde van a alternar, ¿verdad?, entre momentos de felicidad y entonces esos episodios de enojo, de frialdad o de control. Y esto lo que provoca en las víctimas es la confusión, es dudar. Las víctimas dudan de sí mismas, incluyendo la justificación de los comportamientos del agresor y sobre todo tratando de esforzarse mucho más para que esa relación funcione. Así que en el caso de Petito, durante ese viaje, ¿verdad?, se dieron algunos momentos donde Laundrie parecía ser un compañero ideal, pero en otras ocasiones era agresivo, era dominante. Así que eso es parte también de lo que es el gaslighting y la culpabilización. Cuando Gaby mostraba, ¿verdad?, angustia o se quejaba, Laundrie entonces minimizaba sus emociones, lo que hacía que ella se sintiese culpable en ese sentido. Y esto es bien típico de las relaciones donde el abusador manipula la percepción de la víctima para mantener el control. Y como resultado, ¿verdad?, de esos up and down, de esos altos y bajos, de estar feliz a estar ansiosa, es esa intermitencia lo que va a generar entonces un estado de incertidumbre y va a hacer que haya un apego traumático. Esto es bien importante porque los apegos traumáticos es una relación donde yo dependo emocionalmente de una persona aún sabiendo que me está haciendo daño, porque al final yo misma asumo la responsabilidad, ¿verdad?, de todas las culpas, de todos los comportamientos agresivos de esa relación que no son saludables y sobre todo empiezo a dudar si yo merezco este amor porque empiezo a ver a esa persona muy idealizada pensando de que no merezco tanto amor. O sea, que las cosas se voltean, la historia se voltea. Por eso es que es tan difícil que las víctimas puedan salir de una relación de abuso o de violencia. La parte del documental de la historia de Gabrielle Petito que fue más difícil para mí asumir, internalizar, fueron los gritos de ayuda de Gabrielle Petito que no fueron escuchados. Desde el principio, cuando lo detiene la policía, ese estado de ansiedad, esa hiperventilación, esos señales físicas estaban ahí y no fueron vistas. En el caso de que ella contacta a su expareja y le dice que necesita dialogar, que necesita expresarse, eso fue un grito de ayuda muy evidente. El hecho de las expresiones artísticas, ya sus dibujos eran más agresivos, más de violencia y obviamente era evidente que estaba utilizando su arte para poder expresar sus emociones. La mayor parte de las veces la agresión, la violencia psicológica y emocional te anula la capacidad de expresarte libremente lo que estás sintiendo. Así que en este sentido, las expresiones artísticas de Gaby Petito a través de sus fotos, los videos, los escritos, no solo capturaban su vida, sino que también tenía unas transiciones emocionales que estaba atravesando y a lo largo de su relación con su novio Brian Laundrie, estas manifestaciones artísticas fueron testigos de los cambios emocionales de Petito, reflejando los altos y los bajos entre la ilusión de una vida perfecta, ¿verdad? Y pues la cruda realidad del abuso y el control que Gaby Petito estaba viviendo. En el caso de los celos enfermizos, obviamente era muy evidente, ¿verdad?,
ya que en las relaciones abusivas los celos se convierten en una herramienta de manipulación que va a reforzar ese ciclo de abuso emocional. Y en el caso de Petito, los celos se entrelazaron, ¿verdad?, con un comportamiento de control, de manipulación, y eso contribuyó a crear un ambiente emocionalmente muy opresivo para Gabby Petito. Con todos estos comportamientos, ¿verdad?, las víctimas usualmente comienzan a perder o la incapacidad de saber a ciencia cierta o de confiar en su percepción. Así que, ¿qué van a hacer? Pues en ese proceso van a empezar a dudar de realmente si lo que están viviendo, lo que están escuchando, lo que están experimentando es cierto o simplemente es un invento de su imaginación, como siempre le hace creer los agresores a sus víctimas. Así que distorsionan la comprensión de las víctimas, y en el caso de Petito fue así, inclusive de sus propios sentimientos, y hace que Petito se sienta insegura, se sienta desconectada de ella misma, lo que eso incrementa, ¿verdad?, la vulnerabilidad, y la mantuvo atrapada en una relación abusiva. Y obviamente lo que hacen las dudas constantes sobre la percepción es que lamentablemente no puedes salir de esa relación pensando en que lo que ocurre allí es creado por tu propia percepción, y lamentablemente esto puede llegar a comportamientos devastadores como es el abuso psicológico e inclusive el maltrato físico extremo, que en el caso de Petito pues culminó en su feminicidio. Así que, ¿cómo responden las víctimas a este comportamiento abusivo? Obviamente justificando todos los comportamientos, porque lo que tienen en la idea, ¿verdad?, una idealización de lo que quieren que sea su pareja, pero realmente solamente existe en su cerebro, ¿verdad? Romantizan inclusive o normalizan el abuso. En el caso de Petito, todos estos viajes, el plan de viajar y documentar todo para su blog de cómo es una vida en pareja, lamentablemente romantizó y normalizó el abuso. Hay unos indicadores de una vida escondida. Sus familiares no sabían lo que estaba ocurriendo con Petito, inclusive se comprometieron, los familiares no estuvieron o no participaron, ¿verdad?, de ese momento que todo padre desea, ¿verdad?, estar presente en la vida de sus hijos. El hecho de que se querían casar y sus padres y familiares, particularmente los de Petito, desconocían cuáles eran, ¿verdad?, los pasos que ellos estaban dando en su vida. Eso es una bandera enorme, una bandera roja de abuso, de aislamiento. Los miedos, ¿verdad? Al ser descubierto, este agresor trata evidentemente de ocultar todos sus pasos. No le gusta estar en público, no le gusta expresar, no le gusta quizás en la parte de subir mucho material o de compartir inclusive con familiares, con amigos, con miedo a que sea descubierto y que todo el mundo vea las intenciones reales en ese sentido. Se ve mucho también el desarrollo de lo que es el síndrome de Estocolmo, o en el caso de las agresiones, el yo adjudicarme el papel de salvadora o de salvador en esa relación abusiva, pensando que me tengo que esforzar más para cambiar a la otra persona. La adulación por parte de la familia del agresor es evidente en toda la filmación, donde la familia obviamente, inclusive hay una triangulación horrible de parte de sus padres con Laundrie, donde inclusive la mamá de Laundrie escribe una carta y se presta a participar del plan para quitarle la vida a Petito, y que ella es capaz de hacer cualquier cosa para justificar y para defender a su hijo. Así que eso es una adulación enfermiza de parte de la familia del agresor con el agresor. No hay un comportamiento de cooperación de la familia del agresor. Eso también es bien común, el taparle los comportamientos. El que esa familia sepa cómo se comporta
el hijo, ¿verdad? En este caso, su hijo, pero no lo quiere hacer evidente, no lo quiere dar a ver públicamente, ¿verdad? Porque es bien difícil que unos padres no sepan cómo son los comportamientos de sus hijos. Así que hubo mucho encubrimiento alrededor de cómo se comportaba el Laundrie y realmente cuál era la personalidad de Laundrie. Así que esta cooperación termina lamentablemente en un feminicidio donde desde el principio hasta el final la víctima siempre estuvo vulnerable ante sus relaciones familiares, amigos e inclusive las instituciones que debían desde un principio protegerlas y darle protección. Lamentablemente Petito no tenía, estaba completamente descubierta y desprovista de esa seguridad.